Buenas tardes. Vamos a iniciar esta charla para tratar de entendernos cómo es el tema del cambio climático. Reflexiones sobre el cambio climático y el ambiente en el Perú. El cambio climático, ¿qué es y cómo nos afecta? El efecto invernadero, el calentamiento global. ¿Qué tienen estos temas que ver entre sí? Bueno, rápidamente hay que ver que efectivamente aquí vemos la curvatura de la Tierra en la parte de abajo. Luego hay una capa arriba que dice gases de efecto invernadero y los rayos de sol que ingresan. Estos rayos de sol entran hacia la Tierra, calientan la Tierra, pero los gases de efecto invernadero la mantienen una cierta cantidad de calor justo para lo que se necesita la vida en el planeta, alrededor de los 15 grados. Pero si echamos nosotros un montón de gases de efecto invernadero adicionales, engrosamos esa capa y hacemos que se guarde más calor dentro de la atmósfera. Y por lo tanto, ahí vamos a empezar a tener un problema muy fastidioso. Los gases de efecto invernadero más populares son el CO2, que se produce con cualquier quemado de petróleo, carbón, gas, leña y otros combustibles. También se hace con la deforestación y con el uso de la tierra. El metano. El metano es un gas adicional que sale de los pozos de petróleo, el gas natural, que es el gas de camisea, los cultivos de arroz, ganadería, pero este es un gas que es 20 veces más efecto invernadero que el CO2, aunque la cantidad del CO2 es 10 veces más grande que la del metano. Eh, los efectos de este tema es que cuando nosotros medimos las cantidades de CO2 que hay en la atmósfera, vemos que hemos pasado desde el año 1880 de 280 hasta el año 2020 prácticamente 420 partes por millón. Hemos aumentado muchísimo la cantidad de CO2 que contiene la atmósfera. Pero eso al mismo tiempo ha generado que vaya de la mano con un aumento de la temperatura hasta 1.2 grados centígrados. Entonces, vemos que efectivamente el gases de efecto invernadero aumentan la temperatura, pero no podemos aumentar más de 1,5 hasta 2 grados sin que se produzcan hecatombes de carácter climático. Nuestra producción de gases de efecto invernadero es 50% deforestación, básicamente cambio de suelo y el uso de suelo del terreno forestal que lo hemos cambiado, o sea, deforestación. Luego tenemos 26% por el uso de energía, petróleo, gas, diésel, gasolina. El resto, aquí hay un 15% por el tema de la agricultura y los productos perecibles, 5% por los desechos. Seguimos. Tenemos aquí una visión rápida de esto es el terreno forestal original y esto es el terreno forestal que ha sido cambiado de uso, sea para convertirlo en terreno de cultivo, sea para simplemente limpiarlo y sacar la madera que estaba por allí. Entonces, esto absorbe CO2, esto no absorbe CO2, nosotros estamos produciendo gases de efecto invernadero. Acá tenemos un ejemplo de lo que es uno de los botaderos que podemos encontrar casi en la mayor parte de las ciudades grandes. Este es el botadero del Milagro en Trujillo. Aquí tenemos el gas de Camisea y lo vemos como viene viniendo desde Camisea y va. Desde Camisea el gas llega hasta Lima y ¿quién lo usa mayormente? Transporte público, los microbuses y la generación masiva de gas en el distrito de Chilca con turbogases. Pero también aquí en Paracas hay un pequeño tubo que trae los líquidos del gas de camisea, que es básicamente gas licuado. Y ese gas licuado se va a la Pampilla. Y de la Pampilla nos lo venden como si fuera importado. Se dice que el Perú es uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático. ¿Pero por qué? Porque efectivamente, primero que nada, el que más notable es el deshielo de los glaciares. Y estos glaciares, efectivamente, hemos perdido más del 60% en los últimos 60 años y como consecuencia se estima que entre los años 22 y 25 todos los glaciares debajo de 5.500 metros sobre el nivel del mar van a desaparecer. Pero estos glaciares han cumplido unos tremendos servicios ecosistémicos porque cuando llovía muy fuerte, una parte se quedaba aquí como hielo y nieve y no se iba al valle. Y cuando dejaba de llover en los meses que es la sequía,
sequía en la sierra aproximadamente entre junio y octubre, entonces estas nieves se iban derritiendo de poquitos y también producían agua para que las comunidades altoandinas tuvieran siempre agua para seguir con la vida. La vulnerabilidad del cambio, por eso podríamos resumirlo de la siguiente manera. La agricultura, la pesquería y la ganadería son vulnerables porque son actividades que dependen del clima. Y esto no es necesario explicarlo. La agricultura depende de la lluvia, del tiempo, del calor y del frío y de las heladas. La pesquería igual, depende del mar, que el mar no esté picado y que el mar tenga la cantidad de peces que se requieren, que no esté muy caliente o muy frío. Y finalmente la ganadería pasa por el mismo sistema. Nuestro sistema eléctrico depende mucho de fuentes hidroeléctricas, casi el 40%. Y si las aguas y los caudales no son muy confiables, entonces tenemos un problema con la generación de energía eléctrica. El alto porcentaje de la población vive en condiciones de pobreza y hasta pobreza extrema. Muchos viven en zonas de riesgo. Es la población más indefensa cuando hay relaves y huaicos. Tenemos limitados recursos financieros, técnicos, humanos para implementar los proyectos de acciones de adaptación, es decir, para que no sea tan terrible los efectos negativos del gas, del cambio climático. Los fenómenos climáticos extremos ahora son más frecuentes y con mayor intensidad. El Niño, los friajes, las heladas, las inundaciones, las sequías, los huaicos y los derrumbes ahora se producen con mayor frecuencia y con mayor intensidad. La población andina y altoandina depende del agua de las lluvias y de su regulación por los glaciares, por los humedales y bofedales de la zona de recargo del acuífero en las cabeceras de cuenca. Esto es un tema muy importante y este es un tema que no tiene mucho que ver con el cambio climático, sino muchísimo más con la existencia de nuestra Amazonía y la buena salud de la Amazonía, para que sigamos contando con las lluvias que provienen de esta. La COP20. La COP20 se realizó en Lima. ¿Qué es la COP? La Conferencia de las Partes, 198, 199 países son las partes. La Conferencia de las Partes se produce una vez por año, todos los años, en algún lugar del mundo. Esta vez le tocó a Lima en el año 2014. En esa COP, ¿qué pasó? Llegó un señor que se llama el doctor Michael Batley, que es parte del panel intergubernamental de cambio climático. Más de 5.000 o 6.000 científicos de todo el mundo forman parte de este panel que es el que nos da la seguridad de cómo el ser humano es efectivamente el responsable de que se esté aumentando el tema del cambio climático por las emisiones de gases de efecto invernadero. Él nos trajo un mensaje especial y este mensaje dice: mirando desde la ciencia, sabemos que el cambio climático es la problemática global más urgente, definitoria e imperativa porque significa la desestabilización y destrucción de todos los sistemas de soporte de la vida, de lo que todo depende: alimentos, agua, aire, temperatura, salud, seguridad, trabajo, crecimiento económico, desarrollo sostenible, todo. Por lo tanto, tenemos que estar absolutamente avisados de que el cambio climático no es algo que se va a pasar, no es como la pandemia, no hay cura ni vacuna. El Papa también ha lanzado una advertencia diciendo que la cuestión ecológica es vital para la supervivencia del hombre y tiene una dimensión moral que atañe a todos. Aquí no se vale decir a mí no. La COP21 en París es una COP muy importante porque finalmente en París los países se pusieron de acuerdo en que cada uno hacía un compromiso para reducir sus emisiones. O sea, el Perú dijo yo voy a reducir 30% y el otro dijo yo voy a reducir 40%. Y entonces, para reducir 30 o 40% hasta el año 2030, desde el año 2015 ya tendrían que haber empezado a reducir sus emisiones. Y luego tenemos que también se pusieron de acuerdo para que los países ricos ayudaran en el proceso de la adaptación para mitigar los efectos negativos del cambio climático con los países que menor capacidad económica tienen. Luego viene la COP de Glasgow. Esta COP de Glasgow es la conferencia de las partes que se ha llevado a cabo ahora solamente en la primera mitad del mes de noviembre de este año. ¿Y qué se ha acordado en esta conferencia de las partes? Básicamente hay 7 puntos que podemos resaltar. Uno, los países han decidido poner control a la deforestación y lograr la meta de cero deforestación en el 2030 para todos los bosques forestales del mundo. Segundo, reducir la producción y consumo de metano a nivel global hasta en un 50% para el 2030. Esto es, gas metano es el gas de camiseta.
3. Aumento de fondos para la adaptación de los países más necesitados hasta 40.000 millones de dólares para que hagan frente a los efectos negativos del cambio climático. 4. Se acordó atención especial para resolver el tema de daños y pérdidas. El tema de daños y pérdidas tiene que ver con algo que ya no es adaptación, desapareció el glaciar, ya no hay nada que hacer, simplemente se perdió el glaciar y se perdieron siembras y cosechas y cultivos en los valles de origen glaciar. ¿Qué se puede hacer con eso? Tenemos que reclamar una especie de indemnización, pero los países desarrollados no quieren todavía hablar por eso. Sin embargo, se ha acordado poner especial atención para resolverlo. Los países llevarán a la COP27, o sea, el año entrante, una mayor ambición y compromisos concretos de reducción hasta 50% de sus emisiones de gases de efecto invernadero hasta el año 2030. Y ya es que lo que pasa es que se hizo una revisión y se encontró que los países estaban todos mintiendo y reportando cosas que no existen. Luego se han establecido reglas muy estrictas para los mercados de carbono. Y estos mercados de carbono tienen que ver con, efectivamente, si yo contamino y me van a poner una multa, mejor hago una deforestación en América Latina, pero la contabilidad se hacía muy mal. Veamos ahora entonces la vulnerabilidad de las aguas de lluvia en el Perú. En el Perú, acá vamos a tener, esto es un esbozo de efectivamente Sudamérica. Y aquí tenemos Perú, Bolivia, Argentina, Chile. En las costas de Chile y de Perú, desde el norte de Santiago hasta el sur de Ica, existe lo que se llama el desierto de Atacama. Es el desierto más seco del mundo. Y vamos a ver por qué. Pero en el Perú, además del desierto de Atacama que llega hasta el sur de Ica, tenemos el desierto costero del Perú y además el desierto de Sechura. O sea, el Perú tiene en todas sus costas un gran desierto. Y uno tiene que decir, pero ¿por qué? Vamos a enseñar esta explicación. Acá tenemos la parte del centro norte de toda la plataforma de las América del Sur. Esto es los llanos amazónicos de Brasil. Pero aquí está Guyana, aquí está Venezuela, por aquí está Colombia, por aquí está Ecuador, Perú, por aquí está Bolivia y por aquí tenemos pues Chile, ¿no es cierto? Y Argentina, Paraguay. Entonces, en esta zona, alto. Entonces, vemos aquí que efectivamente acá se produce hay una fosa marina, se llama la fosa marina Perú-Chile. Es el producto que se produce entre esta plataforma continental chocando con la plataforma de Nazca. Y entonces aquí se produce una subducción. Aquí está cómo es el esquema. Esta plataforma continental se mueve hacia la izquierda, acá está hacia esta lado. Y aquí la placa de Nazca se mueve hacia la derecha. Donde chocan se produce esta subducción y efectivamente esta subducción puede alcanzar hasta el orden de 5.000 metros de profundidad. Quiere decir que aquí se producen unas aguas muy frías de 3, 4, 5 grados que van a venir aquí y van a aflorar en este mar. Y este mar entonces va a ser un mar extraordinariamente frío. Entonces, tenemos aquí, efectivamente, esta es la zona de nuestro mar territorial, nuestras 200 millas, pero son todos de un mar frío. Y por lo tanto, cuando sale el sol, no se evapora para generar suficiente volumen de humedad como para generar lluvias en el territorio peruano. Las lluvias provienen de la selva, que cruzan por aquí las cordilleras y generan lluvias para acá, para el lado selvático y también para el lado interandino y costero. Entonces, ya esto está conforme, la mayor parte de las lluvias en el Perú tienen lugar en la vertiente oriental de los Andes tropicales del Perú, es decir, en el territorio amazónico del Perú. Estas lluvias se forman gracias a los vientos alisios y todo esto es efectivamente un informe de la misión suiza de glaciares. Entonces, reinterpretando, acá en el mar Atlántico se evapora el agua en esta zona ecuatorial y zona efectivamente de alto calor y tropical. Entonces, esta humedad viene por encima de los llanos amazónicos de Brasil. Y aquí se produce entonces una llovizna que genera también entonces el mecanismo de evapotranspiración de todos los árboles grandes de la selva. Y estos árboles
tiran agua para arriba, sacan agua del subsuelo y aumenta la humedad y eso genera entonces que hay una gran humedad que le hace posible pasar encima de la cordillera y entonces en la parte alta de la cordillera donde hace mucho frío se condensa esta humedad y genera las lluvias. Aquí tenemos un pequeño perfil, efectivamente la masa de aire llega a la parte alta, aquí se convierte en nieve, hielo y lluvias, y efectivamente cae una parte para la zona de Amazonas y una parte para la zona del Pacífico. Se sabe que el río Amazonas tiene un caudal de aproximadamente 17 trillones de litros por día. Sin embargo, los ríos atmosféricos, los ríos aéreos de esta gran humedad que da vuelta por Sudamérica y que pasan delante de las cordilleras y se va hasta el norte de Argentina y el sur de Brasil, irrigando. Son más de 20 trillones de litros por día. Eh, Vamos a mirar ahora lo que es el bioma. El bioma amazónico es esta zona que tiene condiciones biológicas similares, que es efectivamente, básicamente, muy parecido a la cuenca del río Amazonas y que donde hay 9 países implicados: Guyana Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, por supuesto. Lo que está sucediendo a medida que se va observando a través de satélites también, aquí empieza este proceso de enrojecimiento de la selva desde el año 2001 hasta el 2018. En el 2018 ya teníamos que todas estas zonas que están cubiertas con un rojo es un sistema donde ya hemos perdido gran cantidad de los árboles y hemos perdido la capacidad de comportamiento forestal. Aquí ya prácticamente no se da la multiplicación de la humedad. Esto es la deforestación y aquí lo vemos, ¿no? La zona de Pucallpa, la zona de San Martín, efectivamente. Entonces tenemos un tema en el cual estamos apostando que esta zona todavía va a generar este mecanismo que nos permite contar efectivamente con una cantidad de nubes que llegan aquí para generar lluvias. El rato que toda esta zona esté roja, ya no tendremos lluvias en el Perú. La deforestación. La deforestación del bosque amazónico peruano tiene sus principales causas en los siguientes temas. Uno, construcción de carreteras, hidrovías y trenes. Segundo, la tal extracción ilegal de especies maderables y no maderables. Otras actividades extractivas como hidrocarburos, gas, minería ilegal, metálica y no metálica. Todos estos producen deforestación, pérdida de foresta, pérdida de capacidad de comportamiento como si fuera bosque amazónico primario. Mega monocultivos como el cacao, soya, palma aceitera que necesitan grandes extensiones de terreno y que entonces desaparece allí en esas zonas el bosque amazónico. Narcocultivos como coca, marihuana, vapor, etcétera, igual generan una gran cantidad de deforestación. Y finalmente, la migración desordenada de personas y familias, que bajan básicamente de las zonas andinas y altoandinas y no saben y no tienen idea de cómo funcionan los terrenos y las lluvias del bosque. Aquí vemos, por ejemplo, una representación de la deforestación en un momento, en un partido de fútbol de 90 minutos, se pierden 43 canchas deportivas. De lunes a domingo, todos los 365 días del año. Eso es lo que da como resultado la pérdida de 250.000 hectáreas de bosque por año, que es muy alto y que si sigue así, en 5 o 6 años podemos empezar a ver que disminuye a la mitad o a la tercera parte la disponibilidad de agua en Lima y en todas las zonas interandinas y costeras. La deforestación por quema tala de árboles hacen que el carbono almacenado en los bosques se convierta nuevamente en CO2 y vuelva a la atmósfera, de manera que tumbarse los árboles es también contribuir a la mayor cantidad de carbono en el ambiente. Los impactos de la deforestación los hemos visto, pero básicamente les estoy diciendo que aquí tenemos un problema grave con que la posibilidad de nuestras lluvias desaparezca. Los objetivos de desarrollo sostenible los podemos ver otro día, pero son los objetivos que se ha trazado en Naciones Unidas en conjunto con todos los países para resolver cómo la gente tiene que hacer para poder tener vidas que vayan generando
crecimiento y que vayan generando progreso, ¿no? Esto es lo que queda con un terreno deforestado. Aquí ya no hay posibilidad de que los árboles efectivamente generen evapotranspiración ni nada. Esto es muy importante. Los bosques que ya han sido talados, que van creciendo de esta manera, y este bosque degradado deja tanto espacio entre palito y palito de que han quedado, que cuando viene un incendio o algo, el aire caliente y el fuego circula por entre ellos y por lo tanto ese bosque no hay quien lo apague. La carretera principal que se construyó, la carretera simplemente ha generado también una gran cantidad de deforestación. Esto es un ejemplo de cómo es la destrucción de los bosques por incendio. Los mega monocultivos que habíamos hablado antes, efectivamente, aquí están los mega monocultivos, eh, cacauteras, etcétera, no importa, tumban todos estos tremendos espacios de árboles para sembrar. Aquí tumban otra vez tremendos para sembrar, como si la ganancia privada efectivamente va a reemplazar el agua que posiblemente se va a disminuir en el resto. Aquí tenemos el tema de los mega monocultivos, aquí hay tal, no hay nada que decir, bienvenidos a Cocao del Perú, etcétera, que ellos deforestan grandes extensiones para sembrar grandes extensiones de cacao que no cumplen la misma finalidad ni los servicios ecosistémicos que nos brinda a todo el resto del país el bosque. Los megamonocultivos, por ejemplo, como la palma aceitera, es lo mismo, ya no hay árboles, esto es lo único que queda. La construcción del oleoducto peruano pasó exactamente lo mismo. Eh, eh, lo peor de todo es que con esto llegó también la contaminación del bosque y entonces esto va matando a los árboles de manera definitiva. Las plantaciones de narcotráfico se ven de esta manera. Estos son los terrenos que limpian, deforestan y por lo tanto ellos siembran acá y cuando a la segunda o tercera año no pueden seguir, lo abandonan y van a buscar otro. La expectativa de llegar a desarrollo y progreso con más y mejor infraestructura vial, la carretera interoceánica. Miren, esta carretera en el año 75, esta era la foto desde el satélite. Y estas son las carreteras que existían donde no hay bosque. Todo lo rojo es donde no hay bosque. Y la segunda foto es de 15 años después y efectivamente las zonas rojas ya han empezado a engrosarse, ¿no? Ya han empezado a engrosarse, quiere decir que cada vez hay más gente que va deforestando a lo largo de la carretera. Finalmente, la última foto que tenemos es del 2005 y pareciera que estuviera haciendo metástasis esta cosa y efectivamente aquí tenemos un montón de propiedades chiquitas, grandes, pero todo es de deforestación para poder hacer su terrenito, para cultivar, para hacer su casita, etc. Eh, la carretera esa efectivamente viene por acá, aquí está el problema, Puerto Maldonado, aquí está la parte de la Pampa y vamos a mirar qué está pasando. Esto es lo que está pasando en La Pampa. Tenemos la minería ilegal que va buscando el oro que está en los fondos del río, pero el fondo del río viene desde aquí hasta acá y siguen sacando. La minería artesanal de pequeña escala y informal e ilegal de oro aluvial. Efectivamente, acá están trabajando, sacan las carrancheras, estos bombean desde el fondo del río y tiran por aquí y tratan de sacar su producción de oro. Miren esta cosa interesante, este era el piso original y este piso original ha sido excavado por chupar la arena del fondo para buscar el oro y aquí están las personas en el día de hoy. Entonces esa deforestación es muy difícil de recuperar, muy difícil de recuperar. Y aquí tenemos justamente todo lo que es los insumos, el petróleo, el combustible y los efectos de estos bares, efectivamente, trata de personas, etc. El pueblo de Mazuco, que antes vivía en el medio de un mar de verde, ahora tiene un mar de verde y un mar de arena al otro lado, que es el producto de la deforestación de esta minería, pequeña, gran minería. En fin, aquí vemos una foto, que aquí está el pueblo de Mazuco, aquí está la carretera transoceánica y efectivamente toda esta zona, que es la zona de amortiguamiento, ya se ha convertido simplemente en una gran playa de arena. Muchas gracias.